Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Durante toda esta unidad yo les comisioné a ustedes la lectura de una serie de textos sumamente importantes para la comprensión tanto de los acontecimientos históricos como de los procesos históricos que dieron vida a nuestra nación. Sin embargo, yo sé que muchos de ustedes habrán encontrado esas lecturas sumamente difíciles y me disculpo. Sin embargo, esas lecturas eran completamente necesarias para aumentar y fortalecer sus marcos teóricos y conceptuales. Así, yo decidí dividir este semestre en 3 unidades. La primera unidad la dedicamos exclusivamente a fortalecer este marco teórico y este marco conceptual personal. De esta manera yo espero que puedan enlazar los conocimientos de esta primera unidad con los conocimientos que les serán impartidos en el segundo y el tercer parcial. Ahora bien, ¿qué vimos? Lo que nosotros vimos fueron 5 lecturas sumamente importantes. Las primeras 3 lecturas, importantes no solamente para nuestra profesión, sino sobre todo importantes para la creación del Estado moderno, son estas 3. O sea, el segundo ensayo sobre el gobierno civil de John Locke, El príncipe de Nicolás Maquiavelo, Nico para los cuates, El Leviatán de Thomas Hobbes, y estas 2 últimas lecturas del politólogo estadounidense de origen japonés Francis Fukuyama y del académico turco Daron Acemoglu. ¿Qué tenemos nosotros en esta primera lectura? Yo les había dejado a ustedes que localizaran las respuestas a 3 parámetros de una tarea, a 3 preguntas. Ustedes debían de leer las lecturas con sumo cuidado y con suma concentración. Se habrán dado ustedes cuenta que si no ponían absoluta concentración, que si no se concentraban en estos textos, no podían encontrar la respuesta. Yo me di cuenta quién trató de leer las lecturas y quién no, por la sencilla razón de que una persona que no ponía, o que no pone, mejor dicho, su debida concentración en el texto que tiene enfrente de él, no podrá entenderlo. En este caso, nosotros vimos en esta lectura de John Locke el origen que él le da a la propiedad privada, el origen que él le da al dinero y el valor que él le da al trabajo. El origen de la propiedad privada nos lo da Locke en este párrafo, en la página número 10 del PDF que yo les pasé. Mientras tanto, el origen del dinero nos lo da en estos párrafos de la página número 16. Y el origen, o mejor dicho, el origen del valor del trabajo que él nos da, aparece en este mismo párrafo de la página número 10. ¿Qué nos dice Locke? Lo que nos quiere decir Locke primero es de que el origen de la propiedad privada es el trabajo. El trabajo hace que la propiedad comunal universal pase a nuestras manos para nuestro uso y beneficio personales. Yo puedo vivir en un pueblo donde hay propiedad comunal. Mi terreno es comunal, pero el maíz es mío porque yo lo sembré. Ese maíz no estaría ahí si yo no lo hubiera sembrado. Volveremos a esto a continuación. Disculpen, tenemos dificultades técnicas. Mientras tanto, en el origen del dinero, Locke nos dice que este es el comercio y surge de la necesidad de sustituir el trueque con variables más permanentes. ¿Qué quiero decir con esto? Muy sencillo. El trueque no funciona a largo plazo por la sencilla razón de que tú no puedes intercambiar cosas que ya no sirven. Los tomates, el maíz, los productos agrícolas, la carne, terminan por pudrirse, terminan por corromperse. Surgió así la necesidad de usar algo que conocemos como moneda, un bien cuyo valor fuera fijado por el común de todos los hombres y que fuera permanente y no perecedero. En el caso del valor del trabajo, Locke nos dice, el trabajo es valioso, porque a través del trabajo obtenemos cosas que la naturaleza no nos da. Tenemos ahora el príncipe, o sea, Nicolás Maquiavelo, un político del Renacimiento italiano, bueno, de principios del Renacimiento italiano. Trabajó en el gobierno de su ciudad natal, Florencia,
nos dejó una serie de maravillosos libros que yo les recomiendo mucho que lean, especialmente tanto El Príncipe como los diálogos de la República de Tito Livio. En lo que nos atañe a nosotros aquí, en la rúbrica que yo les había dejado, ustedes tenían la tarea de localizar 5 parámetros de una lectura. Disculpen, ya me empecé a cansar aquí de... Hola, vaquita. Disculpen, es mi asistente. Hola, vaquita. Bueno, volviendo al punto. Yo les había dejado que respondieran 5 preguntas. Sin embargo, si ustedes ponen atención, esas 5 preguntas se pueden reducir a 3 parámetros, ¿no?, que tenemos aquí a continuación. El primero es, ¿qué características debe tener un buen gobernante? ¿Cómo debe ejercer el poder? ¿Y cuáles son los peligros de una intervención extranjera? ¿Cómo nos dice Maquiavelo que debemos usar la fuerza? Maquiavelo nos dice que debemos usarla de una manera inteligente. Disculpen, interrupciones. Maquiavelo nos dice que tenemos que usar la fuerza de una manera inteligente. Él insiste en ello a lo largo de todo su libro El Príncipe. Aquí yo decidí poner un párrafo que ilustra muy bien su concepto de fuerza. Él nos dice, no puedes usar todo el tiempo la fuerza, y cuando la uses debes usarla de una manera astuta, y siempre en beneficio del Estado, o en este caso de tu propio poder, nunca al servicio de tus pasiones ni de tus deseos personales. En el caso de los tipos de principados, la respuesta estaba precisamente en este capítulo. ¿Qué nos dice Perdón, creo que hubo una interrupción ahí. ¿Qué nos dice Maquiavelo de los tipos de gobierno? Nos dice que todos los gobiernos son repúblicas, gobernados por una asamblea, o principados, gobernados por una sola persona. Y que esos principados pueden ser nuevos, o sea, obtenidos por las armas o por la fortuna, o que pueden ser hereditarios, esto es, pueden ser heredados de un padre a un hijo, a una hija, a un príncipe o a una princesa. A continuación pasarán a ser rey o reina. Maquiavelo nos habla también de los peligros de una intervención extranjera. Y quería usar esto para ilustrar un punto sumamente importante. Yo les había mencionado que una de las mejores cosas que ustedes pueden hacer cuando revisen cualquier libro es revisar su índice, porque esto nos sirve para hacer un esquema mental, por supuesto, introductorio de la información que estamos a punto de absorber. La respuesta a esta pregunta estaba en el capítulo anterior. Yo no les había dejado yo les había dejado el capítulo 14 en adelante. Si hubieran revisado ustedes el índice o hubieran hojeado todo el PDF, seguramente hubieran podido encontrar esa respuesta. ¿Qué nos dice Maquiavelo de aceptar la ayuda de extranjeros? ¿Qué nos dice de pedirle ayuda a los extranjeros? Nos dice algo muy sencillo, que al pedir ayuda a un extranjero arriesgamos nuestra independencia. Continuamos. ¿Qué nos dice Maquiavelo de las virtudes de un buen gobernante? Muy sencillo, Maquiavelo nos dice, un buen gobernante, un buen príncipe, debe ser un león y una zorra. Un león para asustar a los lobos y una zorra para escapar de las trampas. O evitarlas, mejor dicho. ¿Qué otras virtudes podemos nosotros identificar en el discurso que nos hace Maquiavelo en este maravilloso libro que leímos? Nos dice que un príncipe debe dedicarse al estudio de la guerra, que no debe de colocar encima sus placeres personales, que no puede ser descuidado con el ejercicio del poder, que debe de evitar a los aduladores. O sea, son muchas las características que nos da Maquiavelo, pero conformémonos con estas. Las dificultades a las que se enfrenta un gobierno nuevo. ¿Qué podemos decir de esto que no hayamos dicho ya? Ustedes llevan Historia Nacional Mexicana. Y ustedes verán conmigo en la segunda unidad o en la tercera unidad, dependiendo de qué tan rápido avancemos, cuáles fueron las dificultades que enfrentó México durante su primer siglo de vida independiente.
¿Qué nos dice Maquiavelo de estas dificultades? Maquiavelo nos dice que, primero, nadie reconoce tu autoridad porque eres nuevo. Segundo, no tienes dinero porque te lo gastaste precisamente en crear tu nuevo estado. Te dice que tienes enemigos en todas partes, tanto afuera como adentro. Y te dice que hay extranjeros que no dudarán en tomar ventaja. Todo esto se aplica a la historia de México a la perfección. El Leviatán. ¿Qué podemos decir del Leviatán? Esta lectura me gusta mucho porque precisamente ilustra lo que yo ya les había mencionado antes. Si ustedes no ponían suficiente atención, no iban a poder cumplir con los parámetros de la tarea. Yo les dejé en los parámetros de la tarea que ustedes me encontraran la relación que hace Hobbes entre propiedad privada y justicia, la relación que hace entre el uso coercitivo de la fuerza y la aplicación de la ley, y que ustedes me mencionaran cuáles eran las atribuciones de un gobierno. La respuesta a la primera pregunta viene precisamente en la página 131 del capítulo número 15. Hobbes nos dice, no puede haber justicia si no hay un pacto. Y no puede haber justicia sin gobierno, porque el gobierno es el que aplica las leyes. Sin embargo, también nos dice que solamente puede haber justicia en el lugar donde haya propiedad privada, por la sencilla razón de que la definición que Hobbes maneja es la de darle a cada quien lo que es suyo. Todo viene en esa página. ¿Qué otra cosa? Yo les había mencionado, o mejor dicho, yo les había pedido que me explicaran por qué Hobbes pensaba de que la ley debe de aplicarse con la fuerza. Hobbes nos dice, muy sencillo, si no usas la fuerza, los ciudadanos no van a obedecer la ley. Todos los ciudadanos se unen para escapar de la seguridad, convienen un pacto social y crean un dios terrenal llamado Leviatán, que en este caso es una representación del gobierno, el cual va a tener el poder de todos ellos para usar su autoridad. ¿Para qué va a usar su autoridad? Para asegurar esa seguridad que todos anhelan. Ahora, ¿cuáles son los orígenes o atribuciones del Estado? Yo les había mencionado que cuando hablamos de atribuciones, nosotros hablamos tanto de derechos como de características como de responsabilidades. Cuando hablamos de las atribuciones de un Estado, estamos hablando de soberanía. Nadie puede ser más poderoso que el Estado. Hablamos del imperio de la ley. La ley debe de aplicarse a todos. Hablamos de responsabilidades del Estado. Un Estado debe garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Hablamos de democracia. O sea, la minoría no puede imponerse sobre la mayoría. Continuemos a la siguiente lectura. Tenemos ahora a Francis Fukuyama. O sea, Francis Fukuyama, politólogo que yo ya había mencionado antes, quizás no ha escrito una lectura tan influyente como los tres pasados, pero sin embargo, su pensamiento es extremadamente útil, aunque ustedes no comulguen necesariamente con él. En este caso yo les pedí que ustedes localizaran cuál es el origen del Estado moderno, según él, cuáles son las consecuencias que tiene la debilidad de un Estado moderno y cuál es la confusión en el concepto de estatalidad. Empecemos. Primero, el origen del Estado moderno. Si ustedes pusieron atención a la lectura, la respuesta venía precisamente en el primer capítulo, en la primera página, en el primer párrafo. Ahí estaba. Fukuyama nos dice que el Estado moderno surge en Europa, gracias a que las monarquías europeas más poderosas de su época se estaban consolidando y se estaban centralizando. Estas monarquías tenían ejércitos poderosos, ya tenían una burocracia centralizada o intentaban tenerla y pues, evidentemente tenían un buen sistema de recaudación fiscal. Bueno, su sistema de recaudación fiscal era una porquería comparada con el nuestro, pero ustedes me entienden, ¿no? Era un buen sistema comparándolo con los peores sistemas de la Edad Media. ¿Qué nos habla ahora sobre las consecuencias de la debilidad de un Estado? De nuevo, esto viene en la primera página, en el primer párrafo del prefacio. Nos dice, un Estado débil no es capaz de garantizar el nivel de vida de sus ciudadanos.
Un Estado débil no puede garantizar educación, no puede garantizar caminos y transportes, no puede garantizar salud, no puede garantizar buenas condiciones de vida, no puede garantizar seguridad. Todos aquellos que piensan que deben debilitar al Estado están hablando de manera irresponsable. Ahora, la segunda pregunta, el tercer parámetro, estatalidad. Fukuyama nos dice en estas páginas que la estatalidad es sencillamente la aplicación de la ley. Donde un Estado no puede aplicar la ley, no hay estatalidad. Ahora, ¿de dónde proviene esta confusión? Muy sencillo, porque hay dos tipos de personas. Siempre habrá dos tipos de personas. Los que digan que un Estado debe ser poderoso para que garantice la seguridad de sus ciudadanos, y los que dicen que un Estado debe ser débil para que de esa manera pueda garantizar su libertad. O sea, ellos, los últimos, nos dicen es de que si el Estado es muy fuerte, perderemos nuestras libertades civiles. Fukuyama nos dice que esta contradicción no existe, que no hay un problema, por la sencilla razón de que lo que él llama estatalidad es sencillamente la aplicación de la ley. Un Estado debe ser capaz de aplicar sus propias leyes. Si no puede garantizar la aplicación de sus propias leyes, es débil y por lo tanto no puede garantizar un buen nivel de vida. Aquí nos dice Fukuyama, debemos distinguir entre la aplicación de la ley y la cantidad de actividades que abarca un Estado. Pasemos a la siguiente lectura. El buen Acemoglu, la última lectura. Yo les había pedido en esta última lectura que ustedes localizaran las consecuencias de las actividades económicas excluyentes, que ustedes localizaran o algunos ejemplos de actividades económicas excluyentes o extractivas, y que también localizaran algunos ejemplos de actividades económicas incluyentes o inclusivas. Pasemos a ello. ¿Qué tenemos nosotros aquí? Consecuencias de las actividades económicas extractivas. Las tenemos en esta página del PDF, número 57. ¿Cuáles son las consecuencias? Muy sencillo. Que la gente se acostumbra a ser pobre. Cuando hablamos de actividades económicas extractivas, el campesino, el obrero, no tiene ninguna razón para trabajar de más. Sabe que no va a poder guardar su dinero. Sabe que haga lo que haga, siempre va a perder. ¿Para qué va a esforzarse de más? ¿Para qué va a trabajar? Si le van a terminar quitando todo lo que tiene. Cuando nosotros hablamos disculpen un momento, tengo que conectar mi laptop. Pensé que iba a durar la carga, pero parece que no fue así. Parece que ya se está cargando. Bueno, volviendo al punto. Cuando estamos hablando de las consecuencias de las actividades económicas extractivas, estamos hablando del síndrome del perro apaleado. Seguramente ustedes habrán escuchado una fábula donde a un elefante de circo, cuando está chiquito, lo encadenan. Lo encadenan en un poste. El elefante va a luchar, y va a luchar, y va a luchar, pero no va a poder zafarse, porque esa cadena y ese poste son demasiado fuertes. Va a crecer y va a seguir atado a esa cadena y ese poste, pero ya no va a intentar luchar por su libertad. No se va a dar cuenta que ya va a poder ser libre, sencillamente porque ya se acostumbró a esa desesperanza. Lo mismo sucede con las actividades económicas extractivas. No hay incentivos para invertir. O sea, ¿para qué voy a arriesgarme a invertir en un negocio si lo voy a perder? No hay incentivos para innovar. ¿Para qué voy a crear nueva tecnología? ¿Para qué voy a crear mejores sistemas? O sea, y esto funciona en las dos vertientes. El pobre no innova y el rico tampoco. ¿Para qué voy a para qué voy a innovar? Si siempre me va a ser más barato maltratar a mis obreros y sobreexplotarlos. Hay una dependencia de la clase alta a explotar a esos trabajadores.
esta clase alta empresaria de este tipo de economías extractivas prefieren pagarle a sus trabajadores miserias a mejorar el proceso productivo a través de la creación de tecnología. Hay una total falta de preparación para competir de una manera sana en un entorno capitalista. Yo sé que muchos de ustedes me dirán, es que el capitalismo no puede ser sano. Y es probable que tengan razón. O sea, el capitalismo es una estructura económica que tiene muchísimos vicios. Pero convengamos en que hay países que se desarrollaron de mejor manera que otros. Y si de por sí vives en el capitalismo y te dedicas a la extracción de recursos naturales, evidentemente te va a ir peor que otros países que se dedican a actividades económicas incluyentes. Las actividades económicas incluyentes. Bueno, tenemos aquí la respuesta en esta página. Cuando hablamos de actividades económicas incluyentes, estamos hablando, perdón, aquí estoy usando el término actividades e instituciones de manera un poquito indiscriminada. Son dos conceptos diferentes, pero por el bien de la brevedad los estoy usando de manera intercambiable. Prosigamos. Cuando estamos hablando de instituciones incluyentes, estamos hablando de instituciones que involucran a la mayor parte de la sociedad. Estamos hablando que en un país la mayoría de las personas pueden votar, sin distinción de género, raza, sabor o preferencia sexual. Estamos hablando de que todos pueden ir a la escuela. Estamos hablando de que todos pueden conservar su dinero sin temor de que venga cualquier hijo de vecino, les ponga un cuchillo en la garganta y los robe. Ahí estamos hablando de instituciones incluyentes. Y cuando hablamos de instituciones extractivas, estamos hablando de corrupción, estamos hablando de inseguridad, asaltos, secuestros, estamos hablando de impuestos cada 2 o 3 veces al año, que por ejemplo se sacan los gobernantes de la manga. Aquí estamos hablando de eso. ¿Cómo se ajusta esto? ¿Cuál es la diferencia? Muy sencillo. Las actividades económicas extractivas extraen mucho dinero, muchísimo, para unos pocos, pero no para el resto de la población. Los españoles y algunas personas después de la independencia se quejaban, es que los indígenas gastan mucho dinero en sus fiestas. ¿Cómo chingados no iban a gastar dinero en sus fiestas si no se les permitía conservar su dinero? Cada vez que el rey español se metía en alguna estupidez, en alguna guerra muy fea, tenía necesidad de pedirle dinero prestado a todo el mundo, que no pagaba, por cierto. O tenía, por ejemplo, la maña de, bueno, hacer composiciones de tierras. O sea, el indígena aprendió que no podía ahorrar su dinero y no lo ahorraba. Prefería gastárselo en una fiesta porque al fin y al cabo la fiesta la podía gozar. Mientras tanto, en las actividades económicas inclusivas, nosotros hablamos de que una persona, un campesino, un trabajador, un obrero, puede trabajar sabiendo que ese dinero va a seguir siendo suyo y que nadie se lo va a quitar. Ni un secuestrador, ni un extorsionador, ningún ladrón. Es por eso, nos dice Fukuyama, y nos dice Acemoglu, que un Estado que no garantice la seguridad de sus ciudadanos es un Estado pobre. Para pensar. Ahora bien, ¿cuáles son algunas instituciones económicas excluyentes impuestas en México bajo mandato español? La encomienda, el repartimiento forzoso de indios, el repartimiento forzoso de mercancías, el peonaje por deudas o acasillamiento, las tiendas de raya, que pertenecen a este último. Estas son instituciones impuestas por los españoles de índole extractiva y también excluyente. Aquí se usan estos dos términos de manera intercambiable. Algunas de estas instituciones todavía duraron después de la independencia, como en el caso del acasillamiento y del peonaje por deudas, que duró hasta la Revolución. Bien, falta hacer una última advertencia. Se me pasó esta diapositiva, disculpen. Ahora sí, falta hacer una última advertencia. No hay que casarnos con estos autores, no de manera totalmente indiscriminada. Acemoglu alaba mucho la propiedad privada y Fukuyama también. El problema es de que hay que distinguir entre los diferentes tipos de variaciones que tiene la propiedad privada.
No podemos respetar la propiedad privada cuando se cumplen estos puntos. Cuando termina concentrado en monopolios, cuando es producto de prácticas ilegales, cuando es producto de prácticas condenables y cuando lastima la seguridad nacional. En estas circunstancias la propiedad privada no funciona, no sirve. Monopolios. O sea, si hay un monopolio, no importa que sea propiedad privada, no se puede generar innovación, no se puede generar tecnología. Cuando es producto de prácticas ilegales, digamos, uno de ustedes se dedicara a secuestrar y viniera al SAT y le quitara su dinero y ustedes dijeran, oye, pero es mi dinero. No, no es tu dinero, lo tuviste robando, secuestrando, no es tu dinero. Ahora, producto de prácticas condenables, la esclavitud. Durante siglos la esclavitud fue legal. Una persona podía poseer a otra, pero que haya sido legal no significa que no sea condenable. Entonces ese tipo de propiedad privada no sirve, no es útil económicamente. Y cuando lastima la seguridad nacional, los países más poderosos del mundo no permiten que otras naciones intervengan en sus intereses estratégicos. Por ejemplo, el concepto de las playas en México. Las playas no pueden pertenecer a un extranjero porque corre el peligro, la seguridad nacional del país, del estado. Oye, pero es que yo la compraste ilegalmente, no es tuya de todas maneras. Es por eso que, por ejemplo, en el caso de uno de ustedes que me decía que la propiedad privada debe ser totalmente suprema, no es totalmente cierto. ¿Se debe respetar la propiedad privada de los pequeños ciudadanos? Sí. De los medianos también. De los grandes, sí, sí se debe respetar, pero siempre cuidando estos 4 puntos. Bueno, por mi parte, esto es todo. Yo me despido. Me alegro que me hayan acompañado. Nos veremos hasta la próxima vez. Saludos.